El cielo se abrió como un cristal y ella cayó a través de él. Su cabello blanco se incendió a la luz del sol. Su piel morada estaba salpicada de polvo. Cayó a la arena, jadeando, mientras el desierto zumbaba con la estática de la explosión. A kilómetros de distancia, un hombre observaba la caída desde el borde de las ruinas, con la mano cerca de su arma y su corazón. Aún no lo sabía, pero ese momento, ese aliento, decidiría si dos mundos hacían las paces o ardían para siempre. El impacto resonó a kilómetros de distancia, un profundo golpe metálico que el viento del desierto se tragó. El aire aún relucía por la onda expansiva. Una fina ondulación en el horizonte roto. Yacía medio enterrada en la arena, con la respiración temblorosa, su cuerpo brillando débilmente bajo la luz que se desvanecía. Su cabello, blanco plateado, se le pegaba a la cara en mechones que reflejaban el sol poniente. Por un instante, no se movió. El dolor no era lo que la asustaba. El silencio sí. Significaba que habían perdido su señal por ahora. Pasó un minuto. Entonces se incorporó. La alienígena Lyra parpadeó ante la bruma. Su piel morada, magullada y quemada. Escudriñó el horizonte. Tierra agrietada, torres de alta tensión oxidadas y ruinas medio engullidas por las dunas. El mundo humano, el que le prometieron que nunca alcanzaría. Tras ella, en el cielo, la fractura por la que había caído se selló. La grieta se derrumbó en un zumbido de relámpagos azules. Ya no había vuelta atrás. Avanzó a trompicones. Su pulso coincidía con la estática en sus oídos. Cada paso levantaba espirales de polvo. El desierto se extendía sin fin. Un cementerio de máquinas olvidadas y huesos de metal desteñidos por el sol. En algún lugar, una señal parpadeó débilmente. Un faro hecho por humanos. Tal vez seguridad. Tal vez otra jaula. Lyra presionó una mano temblorosa contra el implante bajo su clavícula. Parpadeó de rojo a blanco, todavía activo, todavía rastreable. No, susurró, con voz, pero aguda. Se arrancó una tira de tela de la manga y cubrió la mancha brillante. Si la encontraban de nuevo, preferiría arder antes que regresar. El viento arreció. Un trueno lejano resonó, no de las nubes, sino de los motores. Drones se giró, con el corazón latiendo con fuerza en las costillas. Dos motas brillaron contra la luz, acercándose, escaneando rayos que cortaban la arena. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió. La arena se desgarró bajo sus pies descalzos. El horizonte se dobló por el calor. Los drones descendieron. Los sensores rojos se fijaron. Un siseo agudo. Los rayos de plasma pasaron abrasadores. Líneas ardientes en el suelo. Lyra cayó. Rodó detrás de un camión de carga destrozado. El metal silbó bajo sus palmas. Se aplastó, respirando superficialmente. El cielo latía con luz. Un golpe más y estaría acabada. Entonces, un sonido diferente. Un zumbido bajo y profundo. Tecnología mecánica, pero antigua, hecha por humanos. Los drones se desviaron repentinamente, con los escáneres destellando. Uno de ellos explotó en el aire, un disparo limpio desde lejos. El otro voló en espiral, dejando una estela de humo, antes de desaparecer tras la cresta. Lyra levantó la cabeza lentamente a través de la neblina de calor. Vio movimiento. Una figura alta, una silueta humana contra el atardecer, con el rifle firme al hombro. El hombre no se movió, simplemente se quedó allí, observándola. Tenía barba oscura y áspera, manchada de ceniza y polvo. Su mirada, incluso desde la distancia, era aguda, pero no cruel. De esas que miden el peligro antes de apretar el gatillo. Lyra se quedó paralizada, sus instintos chocando con el agotamiento. Otro humano. Podría ser un soldado. Podría ser peor. El hombre bajó el rifle un poco. Aún cauteloso, el viento llevó su voz débilmente. No te muevas. Lyra no lo hizo. Quería correr,
pero sus piernas tenían otros planes. El mundo se inclinó. La sangre rugió en sus oídos. Y antes de que pudiera respirar otra vez, la arena se precipitó a su encuentro. El hombre, Ryan Holt, el soldado, último superviviente del puesto de avanzada EOS, vio a la alienígena desplomarse. Su dedo se cernía cerca del gatillo, pero algo en su caída lo detuvo. Había visto morir a muchos enemigos, ninguno que pareciera tan vivo. Se colgó el rifle a la espalda y cruzó la arena. Sus botas crujían lenta y constantemente. Cuando la alcanzó, dudó lo suficiente como para ver la luz bajo su piel. El tenue pulso bioluminiscente en su garganta. No era armadura, ni armamento, solo vida. Ryan se agachó a su lado. Su respiración era superficial, pero constante. Le quitó el polvo de la muñeca, revelando el tenue brillo del implante. Parpadeó débilmente. Frunció el ceño. Te están rastreando. ¿Verdad? No hubo respuesta. Solo un leve temblor en sus labios, un susurro. No me envíes de vuelta, exhaló Ryan entre dientes. Miró hacia las montañas, vacías, rojas como la pólvora bajo la luz moribunda, y luego de nuevo hacia ella. Diablos, murmuró. Supongo que es uno de esos días otra vez. La levantó en brazos, con cuidado, con decisión. El viento del desierto los envolvía, trayendo el tenue zumbido de motores distantes. Empezó a caminar hacia las ruinas. Su antiguo puesto de avanzada, cada paso lento, deliberado, como un hombre que se adentra en algo que aún no comprende. Tras ellos, el horizonte titilaba azul de nuevo. La tormenta se acercaba, y en algún lugar muy por encima, alguien seguía observando, recalibrando la caza. El puesto de avanzada se alzaba entre las dunas como un esqueleto de óxido y hormigón, medio enterrado, medio desafiante. Viejos paneles solares, inclinados en ángulos equivocados. Sus cristales se agrietaron y se desvanecieron por el sol. La tormenta a sus espaldas rugió, proyectando rayos azules. En el cielo, Ryan abrió la escotilla de una patada y se agachó dentro. La pesada puerta se cerró de golpe tras él con un suspiro metálico. El mundo quedó en silencio, salvo por el leve zumbido de la luz de emergencia. Mohús de polvo flotaban en pálidos rayos de luz, arremolinándose alrededor de sus botas mientras depositaba a la alienígena en el catre cerca de la pared. Era más ligera de lo que parecía, huesos como el cristal, piel ligeramente luminiscente, el tono púrpura se intensificaba al respirar. Ryan apoyó su rifle contra la pared y se agachó junto a ella. La adrenalina se había desvanecido, reemplazada por el dolor en los hombros. Y la persistente idea de que acababa de traer una baliza directamente a su escondite. Aún así, no podía dejarla. Ahí. No después de lo que había visto en sus ojos antes de que cayera. Miedo. Sí, pero no del tipo que nace de la culpa. Del que nace de correr demasiado. Encontró un viejo botiquín debajo del banco de trabajo. Lo abrió un poco y trabajó en silencio. Le temblaban ligeramente los dedos, no de miedo, sino de algo más antiguo. Recuerdos musculares de campos de batalla que creía haber enterrado. Limpió las quemaduras del brazo, aplicó gel sellador y vendó la herida. El gel siseó al contacto con su piel, brillando tenuemente antes de desvanecerse. Ella se estremeció al tacto, los ojos se abrieron de golpe, sus iris violetas brillaron como polvo de amatista durante un instante. Ninguno de los dos se movió. Solo respiración, solo silencio. Luego su voz, baja, áspera, con un matiz de dolor. ¿Dónde estoy? Desconectado, dijo, manteniendo un tono sereno. Estás a salvo por ahora. Su mirada recorrió la habitación rápidamente. Paredes remendadas con placas de acero, cables colgando del techo, un monitor roto con estática. Intentó incorporarse, hizo una mueca y luego se desplomó. No, le advirtió con suavidad. Estás agotada. Reparé lo que pude. Ella lo miró fijamente,
con la desconfianza parpadeando como un pulso. ¿Por qué ayudarme? Ryan se recostó en la mesa, con los brazos cruzados. Un mal hábito me mantiene humana. Lo observó un largo momento, como si intentara decidir si hablaba en serio. Su pecho subía y bajaba en respiraciones lentas y superficiales. Los humanos no suelen salvar a los de mi especie. La miró a los ojos. Tal vez no hayas conocido a la clase adecuada. La línea que los separaba, simple pero pesada. Su expresión se suavizó apenas. Giró la cara hacia el techo. La tenue luz trazaba el patrón de marcas en sus sienes. Ryan se ocupó del reciclador de agua, sirvió un vaso y se lo entregó. «Tienes un nombre». «Lyra», susurró. Él asintió. «Ryan Holt». Ella aceptó el agua con ambas manos, cautelosa, casi reverente. Cuando el líquido frío rozó sus labios, sus hombros se relajaron ligeramente. «Vendrán por mí», dijo. «Siempre lo hacen. Entonces nos aseguraremos de que se arrepientan del viaje». Lyra parpadeó, sorprendida por la seguridad en su voz. «Lucharías contra los tuyos». Apartó la mirada, con la mandíbula apretada. «Luché por las razones equivocadas antes. No puedo deshacerlo. Pero ahora puedo elegir mejor». Por un momento, lo observó en silencio. Luego, con más suavidad. «Abandonaste la guerra. Te fuiste, te persiguieron, te olvidaron», dijo. «Aquí afuera, eso es casi lo mismo que la paz». Un destello de humor cruzó su rostro, la primera señal de vida más allá del miedo. «Paz», repitió, saboreando la palabra como si fuera nueva para ella. Ryan se permitió una leve sonrisa. «Sí, no te preocupes. Te acostumbrarás». Pero afuera, el cielo no estaba nada tranquilo. A través de la estrecha ventana, la tormenta. Aún brillaba azul contra la cresta de la montaña, como vetas de relámpagos que se extendían por el cielo. La vio observándola, con los ojos vidriosos por el cansancio, pero inquietos. «Deberías dormir», dijo. «No puedo», murmuró ella. «Cada vez que cierro los ojos, los veo. El laboratorio, las luces». Su voz se quebró en la última palabra, y Ryan sintió esa pequeña y aguda punzada en el pecho, la que solía llamar empatía antes de aprender a ahogarla. Se sentó frente a ella, con los codos sobre las rodillas. «Entonces no duermas. Todavía. Habla». Lyra dudó, luego asintió una vez. «Dijeron que estaban estudiando la paz, pero nos la arrancaron. Lo llamaron integración, fusionar emociones entre especies para ver si se podía crear empatía». Sus dedos recorrieron la leve cicatriz cerca de su clavícula. «Dijeron que yo era lo más cerca que estaban del equilibrio hasta que empecé a sentir demasiado». A Ren se le hizo un nudo en la garganta. No la interrumpió. «Querían restablecerme», susurró. Corrí. Cuando levantó la vista de nuevo, sus ojos brillaron húmedos pero firmes. «Si me retienes aquí, te encontrarán. Deberías dejarme ir». Negó con la cabeza. «Esta noche no. Los rastreadores estarán desordenados por la tormenta. Te quedarás hasta que sepa que puedes mantenerte en pie». Lyra frunció el ceño. «Ni siquiera me conoces». «No hace falta», dijo. «Caíste del cielo. Suficiente introducción por un día». Algo parecido a la diversión brilló detrás de ella. Agotamiento. Se recostó lentamente. Exhalando, su cabello se extendió sobre la manta como la luz de las estrellas. «Los humanos son extraños». «Sí», dijo en voz baja. «Por eso sobrevivimos». Minutos. Se convirtió en una hora. El zumbido del generador se acentuó hasta convertirse en un latido constante en la habitación. Ran vio cómo la luz se atenuaba en su rostro, sus rasgos suavizándose en un sueño intranquilo. Por primera vez en años, el puesto de avanzada no se sentía vacío. Se levantó, estiró su hombro dolorido y se acercó a la pequeña ventana. El desierto se extendía abajo, tranquilo, pero engañoso.
Sabía que las patrullas llegarían tarde o temprano. La pregunta no era si llegarían, sino cuántas. Detrás de él, Lyra murmuró algo en sueños. Palabras en un idioma que sonaba como campanillas de viento y truenos mezclados. Se giró, observó cómo su pecho subía y bajaba, y sintió de nuevo ese viejo dolor desconocido. Susurró al silencio: «¿Qué haces, Ryan?». La respuesta llegó de la tormenta exterior. Un trueno lejano resonando sobre la arena como una advertencia. En algún lugar, alguien ya había visto la explosión, ya había seguido su caída. Y por primera vez en años, Ryan no se sentía preparado para la guerra, pero lucharía de todos modos. La miró, la chica alienígena dormida en su cama, brillando tenuemente como un fragmento de las estrellas de las que había caído. «Aquí mismo», murmuró en voz baja. «Ahora mismo». La mañana se coló en el puesto de avanzada como un secreto. Una tenue luz dorada se filtraba por los paneles agrietados, deslizándose por el suelo metálico y rozando el rostro de Lyra. El suave brillo bajo su piel se atenuó al despertar, abriendo los ojos a un mundo que aún no se sentía seguro. Ryan estaba sentado junto a la ventana, medio dormido, con el café humeando en las manos. Llevaba horas allí, observando cómo el desierto respiraba bajo el nuevo sol. La tormenta había pasado, dejando atrás un aire tan limpio que casi dolía mirarlo. Cuando ella se movió, él giró por instinto, no por curiosidad. «Tranquila», dijo en voz baja. «Has estado fuera medianoche». Lyra se incorporó, su cabello blanco plateado cayendo hacia adelante como luz líquida. El vendaje de su brazo le llamó la atención. Lo tocó suavemente. «Me curaste, más bien te curaste». Tomó un sorbo de su taza, sin dejar de observarla. «Te curas más rápido que nosotros. Eso es porque nos enseñan a adaptarnos», dijo, con voz suave pero más firme ahora. «Incluso el dolor tiene que ser eficiente». Algo en esa frase lo hizo sonreír con suficiencia. Luego fruncir el ceño. «Menuda lección». Lyra miró hacia la puerta. Luego de nuevo a él. «No tenías que traerme aquí». «Sí», dijo. «Pero lo hice». Silencio. De esos que tienen significado. Bajó las piernas del catre y se puso de pie. Al principio le flaqueó el equilibrio, pero se estabilizó con una mano en la pared. Sus pies descalzos tocaron el suelo frío, la piel contra el metal, y el tenue brillo bajo su piel se iluminó como si su cuerpo despertara la luz a su alrededor. Ryan parpadeó. «Estás brillando de nuevo». Lyra esbozó una leve sonrisa, casi avergonzada. «La emoción hace eso. Uno se acostumbra. No estoy segura de si debería». Se le escapó una risita, mitad diversión, mitad advertencia. Caminó hacia la escotilla principal, estirando los brazos, probando sus fuerzas. «Necesito ver dónde estoy», la siguió Ryan, manteniéndose unos pasos atrás. «No te alejes. Los escáneres podrían seguir activos ahí fuera». Afuera, el desierto se había convertido en un mar de color. La arena brillaba bajo la luz del sol, y a lo lejos, las ruinas de antiguos campos solares relucían como espejos rotos. Lyra salió lentamente a la luz, inclinando el rostro hacia el calor, cerrando los ojos por un segundo. Ryan la observó, sin saber si debía interrumpir el momento. Parecía casi ingrávida, como si el aire la sostuviera de otra manera. Por un fugaz instante, le recordó una fotografía atrapada entre el movimiento y la quietud. Entonces hizo algo que le dejó sin aliento. Se elevó, no volando, no exactamente suspendida, sino elevada por la fuerza magnética del aire. Su cuerpo se alineó en una pose que parecía más un ritual que un reflejo. Piernas cruzadas, manos abiertas, ojos cerrados, la luz del sol se curvaba a su alrededor como agua. Ryan retrocedió, aturdido. «¿Qué demonios estás haciendo?». Equilibrando, murmuró por el comunicador de voz. «Mi especie canaliza ondas gravitacionales. Las usamos para sanar, para escuchar». «¿Para escuchar qué?».
Sus ojos se abrieron pálidos y brillantes ante lo que el mundo intenta ocultar mientras flotaba. La arena a su alrededor se agitó, formando tenues anillos. Rion sintió estática contra su piel. Un zumbido sordo que le ponía los nervios de punta. No era peligrosa. Era hermosa de una manera que no pedía permiso. Se dio cuenta de que le temblaban las manos. Lyra bajó lentamente, con los pies tocando el suelo sin apenas hacer ruido. Su mirada se encontró con su constante interrogación. «¿Tienes miedo?», soltó una risa áspera. «Quizás impresionado. Quizás ambas cosas». «Crees que la fuerza significa control», dijo en voz baja. «Pero a veces solo significa sentirlo todo y no romperse». Esa línea golpeó más fuerte que el fuego de plasma. Rian apartó la mirada, apretando la mandíbula. «Hablas como alguien que ya está roto». «Tal vez lo estaba», dijo ella. «Tal vez tú también». Las palabras quedaron allí, crudas, sin protección. Durante un largo rato, ninguno habló. El desierto se extendía a su alrededor, ancho y silencioso. El viento serpenteaba entre las ruinas como un fantasma. Entonces, un leve sonido quebró la quietud. Un pulso rítmico, distante, pero creciente. Lyra se tensó. Al instante. Motores. Rian se movió sin pensar. Escudriñando el horizonte, lo vio. Un destello de luz reflejándose en el metal. Uno y luego 3 drones moviéndose. Bajo y rápido. Dentro, ordenó. Corrieron. La escotilla se selló con un fuerte clic. Ran agarró su rifle, comprobó la carga y abrió la ventana. Los drones barrían el patrón de búsqueda de la cresta. Aún no atacan. Lyra presionó su mano contra el cristal. Sus ojos se abrieron de par en par. No solo están buscando. Están mapeando frecuencias emocionales. Me encontrarán si entro en pánico. Rian se giró hacia ella. Entonces no te asustes. Su voz tembló. Es más fácil para ti decirlo. Se acercó. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor de su piel. Su latido se estabilizó. Entonces usa el mío, dijo. En voz baja. ¿Qué? Idéntica. Guió su mano hacia su pecho. Respira conmigo. Despacio. El momento se alargó. El tiempo se diluyó en sonido y pulso. Cerró los ojos, sintiendo el ritmo bajo su piel, hundiendo su respiración en la de él. Afuera, los drones pasaron flotando. Sus sensores se encendieron brevemente y luego se desvanecieron. El zumbido se apagó, el silencio regresó. Cuando volvió a abrir los ojos, estaban cerca. Demasiado cerca. El brillo bajo su piel pulsó débilmente, iluminando sus dedos donde rozaron su muñeca. Ninguno se movió. «Me salvaste otra vez», susurró. «No lo conviertas en una costumbre», dijo él. Pero su voz no era tan firme como antes. Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. «Los humanos dicen eso cuando quieren decir gracias», curvó la boca de Rian. «Y los extraterrestres dicen demasiado cuando están nerviosos». Eso rompió la tensión. Ambos rieron suave y silenciosamente, como si fuera algo raro. Afuera, el desierto ardía como oro. Dentro, algo frágil comenzó a arraigarse entre ellos. Confianza, tal vez incluso el comienzo de algo más cálido. Lyra finalmente retrocedió, mirando hacia la ventana. «Volverán. Entonces estaremos listos la próxima vez». Se giró, observándolo. «¿Por qué arriesgarlo todo por mí?». Rian dudó, luego se encogió de hombros. «Porque cuando caíste, sentí como si el universo me diera una segunda oportunidad». A Lyra se le hizo un nudo en la garganta. No respondió, solo susurró: «Aquí mismo. Ahora mismo». Como una promesa que no quería que él escuchara, pero él sí. Y permaneció con él mucho después de que ella se alejara. Esa noche, cuando las estrellas brillaron sobre el desierto silencioso, 2 figuras estaban sentadas junto a la ventana, la humana y el alienígena,
respirando rítmicamente, observando el cielo arder silenciosamente sobre ellos. Por primera vez en años, Ryan no se sintió como un fantasma en un mundo muerto. Y por primera vez en su vida, Lyra no se sintió perseguida. Ambos estaban increíblemente vivos. La mañana siguiente llegó demasiado silenciosa. Un silencio como el desierto conteniendo la respiración, esperando que algo se rompiera. Ren notó al principio la ausencia de viento. Las dunas de afuera se habían quedado quietas como si escucharan. Él estaba de pie junto a la ventana del puesto de avanzada, escudriñando el horizonte. Nada se movía, pero cada instinto que tenía gritaba problemas. Lyra también lo sintió. Estaba en la mesa de control reparando el modificador de frecuencia que habían rescatado del dron accidentado. La luz azul de la consola teñía su piel de suaves tonos violetas. Sus manos eran firmes, pero su voz no. Cuando dijo, encontraron la señal de nuevo. Ryan se giró bruscamente. ¿Cómo? La tormenta solo nos ocultó. No borró el rastro. Ella lo miró a los ojos. Ya vienen, Ryan. No preguntó quiénes eran. Ya lo sabía. Había luchado con ellos una vez. Hombres que creían que la piedad era debilidad, que la ciencia sin empatía era progreso. Él se había alejado de ese tipo de guerra. Pero parecía que la guerra no se había alejado de él. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Minutos. Ryan revisó su arma, volvió a colocar la batería y se la colgó al hombro. El movimiento fue automático. La memoria muscular regresó como un viejo fantasma. Lyra se acercó. Aún puedes irte. Van tras mí, no por ti. Soltó una breve risa, sin humor, cansada. Caíste de mi cielo. Eso te convierte en mi problema. Su mirada se suavizó. El brillo en ellos pasó de la advertencia a algo parecido al miedo. Morirás por mí. Tal vez, dijo. O tal vez vivamos el uno para el otro. Averiguémoslo. El primer sonido golpeó el aire. Un rugido sordo. Motores cortando el silencio. El horizonte se oscureció con siluetas que descendían rápidamente. El polvo se alzaba en espirales. La luz del sol se reflejaba en las alas metálicas. El pulso de Lyra se aceleró. 2 naves de ataque para drones. Nos rodearán. Ryan sonrió con suficiencia. No lo hagamos fácil. Se movieron juntos sin palabras. El ritmo nacido de la supervivencia. Él impulsó las defensas del puesto de avanzada. Viejas torretas despertaban con un rugido, sus sensores parpadeando entre años de polvo. Lyra activó su campo de pulso. Sus manos brillaban mientras la energía fluía de su piel hacia la maquinaria. Los paneles zumbaban con más fuerza, el aire se llenaba de estática. ¿Seguro que puedes controlar eso?, preguntó, mirándola. No, dijo ella. Pero puedo intentarlo. La primera explosión impactó en la ladera de la colina. Una onda expansiva que hizo vibrar todos los tornillos del puesto de avanzada. Ryan tropezó, se agarró al borde de la pared y luego giró la torreta montada hacia la columna de polvo. Disparó. Un rayo de energía azul atravesó el desierto y golpeó de lleno a un dron. Explotó en el aire, esparciendo fragmentos ardientes. En la arena, Lyra se protegió los ojos del destello y luego levantó la mano. El resplandor a su alrededor se intensificó, no cegador, sino feroz. Lo movió como un director de orquesta que dirigiera música invisible. Su energía doblando el aire mismo. La siguiente bala de plasma que se dirigía hacia ellos se ralentizó, se quedó suspendida un instante y luego cambió de dirección. Dio en el segundo dron, dejándolo muerto. La explosión sacudió el cielo. Rain lo miró, aturdido. Tú solo, ella. Lo interrumpió sin aliento. Concéntrate. Sonrió a su pesar. Cierto. Otro. Impacto. Todo el puesto de avanzada se estremeció. El polvo del techo cayó como ceniza. A través de la ventana,
Rian vio las naves de ataque descender, con sus armas prendiéndose. «Cúbreme», dijo, moviéndose ya. «Hacia la puerta». «¿A dónde vas?» Lyra lo agarró del brazo. Sus dedos ardían a través de la tela de su chaqueta. «Te matarán». Él sostuvo su mirada. «Dijiste que escuchabas lo que el mundo oculta. Entonces escucha ahora. No se detendrán hasta que uno de nosotros haga algo estúpido. Me ofrezco como voluntario». Antes de que ella pudiera protestar, él ya estaba afuera, adentrándose en el viento rugiente. El sol del desierto lo golpeó como un horno. Levantó su rifle, localizó la nave líder en su mira y disparó. El virote impactó en su ala, no lo suficiente como para derribarla, pero sí para llamar la atención. La nave giró bruscamente, con los sensores fijos en él. Dentro, Lyra cerró los ojos. Su cuerpo temblaba mientras extendía su conciencia, más allá del sonido y la vista. El mundo se desdibujó en vibración, calor, pulso. Sintió los latidos de su corazón latir con fuerza a través de la estática, sintió los motores de la nave rugiendo cada vez más cerca. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban y las lanzó hacia afuera. El suelo se agrietó bajo sus pies. Una onda expansiva recorrió las dunas. Rion apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que la explosión impactara. La arena estalló a su alrededor, lanzando escombros al cielo. Los sistemas de la nave parpadearon y luego se apagaron. La energía se cortocircuitó por la interferencia que Lyra había creado. Se estrelló a media milla de distancia en una explosión de llamas. Él la miró fijamente, con la mandíbula floja, y luego volvió a mirar hacia el puesto de avanzada. Ella estaba enmarcada por la puerta, con el cabello ondeando como una tormenta plateada y los ojos llameantes. El aire brillaba alrededor de sus manos. La última nave flotaba sobre ella, con las armas encendidas. Rian corrió hacia ella gritando, «¡Abajo!». Demasiado tarde, llegó la explosión. Se zambulló, arrastrándola con él cuando el rayo impactó en el suelo tras ellos. La explosión los arrojó a ambos a la arena. Su hombro gritó de dolor, el mismo que nunca sanó bien. El polvo llenó sus pulmones, el mundo daba vueltas. Cuando levantó la vista, Lyra estaba medio enterrada, su luz parpadeando débilmente. Se arrastró hacia ella, sacudiéndola suavemente. «Oye, quédate conmigo». Ella parpadeó, aturdida. «Volviste. No planeaba dejarte». Miró al cielo, la última nave dando vueltas para otro ataque. «¿Aún puedes usar tu poder?». Quizás una vez más, la ayudó a levantarse, con las manos sujetándole la cintura. Sus miradas se encontraron. No había plan, ni tiempo, solo instinto. Ella susurró. «Cuando diga ahora, corramos juntos», dijo él. Sus labios se separaron. Quizás para discutir, quizás para estar de acuerdo. Pero el momento se rompió cuando la nave rugió más abajo. El suelo tembló. Lyra cerró los ojos. La luz se concentró en sus palmas. Feroz, salvaje, hermosa. Rian la vio elevarse entre sus dedos como un sol vivo. Exhaló, susurrando. Ahora la explosión iluminó el horizonte de rojo. La nave se desintegró en el aire, fragmentos de metal lloviendo como estrellas fugaces. La onda expansiva recorrió el valle, sacudiendo los huesos de la tierra. Cuando el polvo se disipó, Rian estaba de rodillas, abrazándola. Ella aún respiraba. Apenas. La abrazó con fuerza, con la voz ronca. «Lo hiciste». Su cabeza reposó contra su pecho. «Lo logramos», soltó una risa temblorosa. «Siempre hay que tener razón». Su mano encontró la de él, débil pero deliberada. «Solo cuando importa». El desierto que los rodeaba volvió a quedar en silencio, salvo por el viento que traía el aroma a humo y victoria. Ran miró hacia los restos en llamas, luego a la mujer en sus brazos, esa alienígena imposible que había caído de su cielo y de alguna manera lo había hecho creer de nuevo. Le apartó un mechón de pelo blanco de la cara.
No vas a volver, dijo en voz baja. Jamás. Los párpados de Lyra parpadearon. Su voz era débil pero segura. Justo aquí. Justo ahora. Es suficiente. Ran la atrajo hacia sí mientras el horizonte brillaba rojo. El cielo sobre ellos se abría con luz. Esta vez no era guerra, sino amanecer. El desierto estaba en silencio de nuevo. El humo se elevaba en lentas columnas de humo desde los escombros, enroscándose en el aire matutino antes de desvanecerse en la luz. La tormenta había pasado, dejando atrás una quietud imposible, de esas que hacen que el mundo se sienta frágil, como si una sola respiración demasiado fuerte pudiera romperlo. Ryan estaba sentado junto a Lyra en la arena, con las manos aún temblorosas por la lucha, la cabeza de ella apoyada en su hombro, la piel cálida pero con un tenue destello de ese suave brillo interior. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El único sonido era el viento que se movía entre las dunas, trayendo los ecos de lo que habían sobrevivido. «Estás sangrando», murmuró ella. Él bajó la mirada. Una fina línea roja le recorría el brazo, secándose rápidamente con el calor. «Deberías ver al otro», dijo con una sonrisa cansada. Ella sonrió débilmente, con los ojos entornados. «Haces bromas después de casi morir. Me ayudas a recordar que sigo viva». Lyra exhaló suavemente, el movimiento removiendo el polvo a su alrededor. «Ustedes los humanos son extraños. Encuentran significado en el dolor». Ryan la miró. «Y ustedes los extraterrestres brillan cuando están a punto de desmayarse. Supongo que ambos tenemos nuestras peculiaridades». Que provocó una leve risa. Real, frágil, hermoso, el tipo de sonido que hacía que cada riesgo valiera la pena. La ayudó a ponerse de pie lentamente, estabilizándola mientras se tambaleaba. El desierto se extendía a su alrededor en un silencio dorado, la luz del sol se derramaba sobre las naves destrozadas como vidrio derretido. «Apenas puedes caminar», admitió ella. «Pero entonces puedo moverme. Vamos. El puesto de avanzada no está lejos. Nos recompondremos y veremos qué sigue». Caminaron en silencio, paso a paso lento, la arena crujiendo bajo ellos. La mano de Ryan flotaba cerca de su espalda. No llegaba a tocarla, pero estaba lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Cada pocos pasos, lo miraba de reojo, captando la calma en sus ojos. Cuando llegaron al puesto de avanzada, el aire olía a polvo y metal, pero se sentía seguro. Dentro, Ryan la ayudó a acostarse en el catre. La luz se reflejó en su cabello, haciéndolo brillar como la escarcha al amanecer. Vertió agua en una taza agrietada y se la entregó. «Bebe», la tomó, rozando los dedos de él. Un roce leve, pero suficiente para que se estremeciera. «Tú también deberías descansar», dijo en voz baja. «Estás temblando», se encogió de hombros. «Ha sido un día largo». Su mirada se detuvo en él. «No tenías que quedarte». La miró a los ojos. «Sí, lo hice». Algo cambió en su expresión. Una mezcla de incredulidad y comprensión. «Lo arriesgaste todo por alguien que ni siquiera es de tu clase». Ryan se apoyó en la pared, en voz baja. «La clase no importa cuando alguien te mira como si aún creyera que puede ser mejor». A Lyra se le hizo un nudo en la garganta. Por un momento, no pudo hablar. El silencio entre ellos se sentía pesado, cargado, no incómodo, simplemente real. Dos personas que lo habían perdido todo y de alguna manera se habían encontrado entre los escombros. Afuera, el sol comenzaba a caer. El cielo ardía en naranja y violeta, los mismos colores que brillaban bajo su piel. Ryan se acercó a la ventana, observando la última luz extenderse sobre las dunas. «¿Crees que volverán?», preguntó en voz baja. Ella dudó. Tal vez no perdonan fácilmente el fracaso. Se giró hacia ella, con algo de firmeza en su tono. «Entonces encontrarán un lugar ya ocupado». Lyra ladeó la cabeza. «¿Por qué?». «Por nosotros». La forma en que lo dijo,
firme, sin reservas, le dio un vuelco el corazón. ¿Te refieres a luchar de nuevo? No, dijo. Me refiero a vivir por primera vez. Sonrió sin dudarlo. Suenas como alguien que finalmente dejó de correr. Ryan rió suavemente. Tal vez yo sí. ¿Tú? Sostuvo su mirada. Creo que finalmente dejé de caer. El sol descendía, tiñendo el mundo de tonos fuego y oro. Bajo esa luz, todo parecía más suave. Incluso las cicatrices en su rostro. Incluso el miedo que aún persistía en sus ojos. Ryan cogió el viejo transmisor de la mesa. Su carcasa estaba rota, pero seguía funcionando. Si aumento el alcance, podemos llamar a Offworld. Tal vez encontremos a alguien dispuesto a ayudar a reconstruir este lugar. Lyra puso su mano sobre la de él. O podemos dejarlo en silencio, solo un rato. La miró, luego a sus manos unidas. El silencio suena bien. El viento afuera volvió a levantarse, rozando las paredes como un susurro. Lyra se giró hacia la ventana. Cuando era niña, decían que las estrellas eran almas que escapaban de sus cuerpos. Los humanos también creen eso. Ryan pensó por un momento. Creemos que las estrellas arden hasta morir. Pero incluso cuando se apagan, su luz sigue viajando. Nunca se detiene del todo. Sonrió. Entonces tal vez ambos estemos hechos de eso. ¿Qué no se detiene? La habitación se sumió en un cálido silencio. Podía oír su respiración regular ahora. Su pulso, un suave brillo a través de su piel. Se dio cuenta de lo natural que se sentía ese silencio. Qué mal se sentiría perderlo. Rompió el silencio. La primera voz, casi un susurro. Sabes, cuando caíste del cielo, pensé que era otra tormenta. Algo para sobrevivir. Pero ahora, ¿y ahora qué? Ryan sonrió levemente. Ahora creo que era una razón. Sus ojos brillaron en la tenue luz. ¿Una razón para qué? Para empezar de nuevo. Por un instante. Ella no se movió. Entonces extendió la mano y rozó su mejilla con los dedos. Quédate conmigo, susurró. Las mismas palabras que se decía a sí misma todas las noches en el laboratorio, solo que ahora transmitían esperanza, no miedo. Ryan cerró su mano sobre la de ella. Aunque el cielo ardiera afuera, la noche del desierto se profundizara, las naves hundidas titilaran como constelaciones moribundas. Una nueva tormenta se avecinaba en el horizonte, lejana, pero inofensiva esta vez. Relámpagos trazando líneas suaves e inofensivas sobre las nubes. Dentro del puesto de avanzada, dos supervivientes estaban sentados juntos bajo el resplandor de la luz alienígena y la calidez humana. Sin votos, sin promesas, solo una tranquila certeza. El universo les había dado paz. Lo habían logrado. Lyra apoyó la cabeza en su hombro, con los ojos entrecerrados y la voz apenas un susurro. Quizás esto es lo que significa ganar. No luchar, no huir, simplemente quedarse. Ryan sonrió, con la mirada fija en las estrellas. Sí, murmuró. Justo aquí, ahora mismo. La luz de su piel se reflejó suavemente en su rostro mientras la noche los rodeaba. Dos almas de mundos diferentes, encontrando algo humano entre ellos. Y en algún lugar más allá del desierto, las estrellas parecían brillar un poco más, como si ni siquiera ellas pudieran apartar la mirada. Si la historia te atrapó, si te hizo sentir algo, no te quedes sin leer. Suscríbete, deja un comentario y dime desde qué lugar del mundo la escuchas esta noche. Porque en algún lugar, bajo las mismas estrellas, otra historia te espera. Y la próxima vez podría ser la tuya, Milky.